Muy buenas tardes tengan todos ustedes, todas las personas que se están conectando en estos medios de comunicación. Tu hermana en Cristo, Alicia Robles, te saluda desde San Diego, California, aquí desde tu iglesia cristiana Montesión. Bien, hoy en esta tarde te traigo una reflexión que he titulado La enfermedad por el pecado. En el episodio anterior o en la reflexión anterior hablamos acerca de la enfermedad por ataduras, pero hoy traigo esta reflexión como una continuación de la primera, hablando acerca de enfermedades, y esta es enfermedad por el pecado. Bien, pues los saludo, espero que se encuentren muy bien en este hermoso día y que la paz de Cristo esté en sus hogares y en cada uno de ustedes. Y bendecimos a Dios por su gran amor y misericordia, porque hasta el día de hoy nos permite seguir hablando y exponiendo su palabra, que todo sea para bien de las personas que nos escuchen y que pues el Señor siga obrando conforme a su amor y misericordia en cada uno. Vamos a empezar con una oración para poner en las manos del Señor esta palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Hacedor. En ti ponemos nuestra esperanza y nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra que me permites ministrar hoy en esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y sea tu Espíritu Santo ministrando cada alma, cada corazón, cada hogar, conforme, Señor, sea tu misericordia para las personas. Te pido que en el nombre poderoso de Jesús esta palabra dé fruto abundante para que tu nombre sea glorificado y sean bendecidas las almas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Rey y Salvador, damos gracias. Amén. La lectura bíblica que traigo hoy en esta tarde se encuentra en San Juan 5, del 1 al 9. Y me voy a brincar hasta el versículo 14. Y aquí nos habla de un paralítico. Dice el paralítico de Betesda. Y leo la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahora me voy hasta el versículo 14 y dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. En esta enseñanza
quiero decirte que mucha de la enfermedad que padece el mundo es por causa del pecado. No todas las enfermedades son por el pecado, pero muchas de ellas sí. Y aquí tú te vas a dar cuenta cuántas enfermedades pueden venir a una persona por causa del pecado. En Romanos 6:23 nos dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que se produzca la muerte en un cuerpo físico, debe haber primero una enfermedad. Pero también tomemos en cuenta que hay muchas maneras de morir. Puede haber un accidente, puede haber un suicidio, un asesinato, una persona que secuestran y matan por asfixia. La gente puede morir de muchas cosas, pero la enfermedad que llega a una persona y empieza poco a poco a decaer y hasta el punto de caer en cama, al punto de que es desahuciada la persona, entonces ahí podemos decir que es una muerte natural, porque la persona empieza a enfermar poco a poco. O hay enfermedades un poco rápidas, pero que el Señor da tiempo a la persona de que se arrepienta. Y si no conoce a Dios, que haya alguien que le hable de Jesucristo y le diga que le entregue su corazón y su vida al Señor y que se arrepienta de sus pecados para que sea salva. En la lectura que acabamos de mirar en San Juan 5, nos dice que había una multitud de enfermos. Hablando de multitud, estamos hablando de mucha gente. Y había enfermos, cojos, paralíticos, ciegos. Dice, y de diversas enfermedades. La bendición de ese estanque, de ese lugar, era que descendía un ángel y movía el agua. Y el primero que brincaba al agua quedaba libre de cualquier enfermedad que tenía, quedaba sano. Y si esa persona cometía pecado, también quedaba libre de su pecado, pienso, porque recibía sanidad. Aquí estamos viendo que no todas las enfermedades son por causa del pecado, lo vuelvo a repetir. Algunas son enfermedades porque descuidamos nuestra alimentación o porque no tenemos los medios suficientes para alimentar bien nuestro cuerpo y a veces entran enfermedades. Pero nos dice que hay enfermedades que son por causa del pecado, porque Dios hiere a la persona en su cuerpo físico por el pecado. Y cuando esto sucede es porque el alma ya está enferma y trasciende al cuerpo físico. Aquí nos damos cuenta que este hombre paralítico que llevaba 38 años enfermo, este hombre cometía pecado, porque en el versículo 14 nos dice que después Jesús lo encontró en el templo. Era un hombre creyente que iba a adorar a Dios, pero constantemente cometía pecado, porque Jesús le dice, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Le dice, no peques más. Quiere decir que durante los 38 años ese hombre seguía en pecado.
Y sabemos que hay pecados físicos, pecados en la mente. No sé qué clase de pecado tenía, pero Jesús sí lo sabía, por eso le dijo, ya estás sano, pero no peques más, porque te puede venir algo peor. Si nosotros vamos a Deuteronomio 28, miren, es muy importante leer la Biblia, que es palabra de Dios, porque en este libro hay muchas promesas escritas para los que quieren seguir a Jesús, los que quieren arrepentirse y darle su vida a Dios. Pero también hay leyes, hay mandamientos, hay ordenanzas que la gente tiene que seguir para recibir bendiciones. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Aquí en Deuteronomio 28 vamos a encontrar una gran lista de bendiciones para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, para los que siguen el bien, para los que se apartan del mal. Pero también en el mismo capítulo 28 habla de las maldiciones de los que no quieren seguir a Dios, de los que no quieren cumplir con sus mandamientos. Y yo te voy a dar algunas enfermedades que están declaradas aquí. Yo te pido, tú que me estás escuchando, que te tomes un tiempo para leer el capítulo 28 completo de Deuteronomio. En este capítulo 28, en el versículo 22, Deuteronomio 28, 22, dice así: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y ardor. Aquí hay una sentencia por apartarse la gente de Dios o por no venir a su camino, y es una enfermedad. Dice, vas a ser herido con esta enfermedad de tisis. El tisis es la enfermedad del tuberculosis. Es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad muy dolorosa, que especialmente pega en los pulmones o en los huesos. Pero este tisis no siempre, o esta tuberculosis no siempre es por causa del pecado, sino que es por causa de que la gente no está bien alimentada y los pulmones no están fuertes y cae esa enfermedad. Por las contaminaciones del ambiente también el pulmón se enferma, y por muchas cosas más. Pero aquí dice que van a ser heridos con tuberculosis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Si tú estás enfermo o conoces a alguien que está enfermo, puedes decirle que se arrepienta de sus pecados y que venga a Cristo. Pero tampoco lo señales con el dedo y digas, estás enfermo por causa del pecado, porque puede ser que no sea por pecado la enfermedad. Pero aquí menciona que Dios hiere con estas enfermedades: fiebre, inflamación, ardor y tisis. En Deuteronomio 28, desde el 27 al 28, pasándonos más adelante, dice: Dios te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no sea sanado. Te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Nosotros podemos ver aquí, claro que ahorita ya hay muchas vacunas y la gente es sanada. Cuando la enfermedad es puesta en el cuerpo no por el pecado. Pero si una persona va al doctor y no sana de
de su enfermedad, es importante que esa persona se arrepienta de sus pecados, le pida perdón a Dios, o que cuando alguien vaya a orar por él, acepten a Jesucristo como su Rey y Salvador. Porque hay personas que están casi al borde de la muerte y van y oran por ellos, los unge con aceite y la persona sana. Y los doctores se quedan extrañados de que una persona desahuciada vuelva a la vida. Bueno, porque esa enfermedad era por causa del pecado, y si el enfermo se arrepiente, entonces es sanado. Aquí nos dice que los tumores, la sarna y la comezón también son enfermedades por causa del pecado, cuando Dios determina herir a la persona con eso. Pero acá dice también que será herido con ceguera, con locura y turbación de espíritu. Una persona turbada en el espíritu es una persona que no tiene paz, que está amargada, que sufre, que a todo mundo le echa la culpa de lo que le sucede. Pues puede ser que esa persona esté siendo herida por Dios en esa turbación de espíritu por causa de pecado, porque es una enfermedad, la turbación de espíritu. La ceguera también, y no hay ceguera solamente física, hay ceguera espiritual, que esa es más peligrosa que la ceguera física. Con locura, nosotros miramos en Daniel 4 que la locura del rey Nabucodonosor, este rey era de Babilonia, pero él por su arrogancia y su jactancia, y no darle la gloria a Dios de que todo lo que él recibía era por parte de Dios, Dios le levantó su reino con grandeza, pero él lo tomó personal, que por él mismo. Dios le mandó un sueño que le turbó su espíritu. ¿Y qué pasó? Hubo la interpretación del sueño y se le dio un año de tiempo para que él se arrepintiera, pero seguía ensoberbecido, jactancioso de lo que había realizado, y paseándose y mirando la ciudad y el trono dijo: ¿no es esto lo que he edificado para mi grandeza? Y en ese instante Dios le arrebató su entendimiento y fue echado con las bestias. Lean el capítulo 4 de Daniel y allí se van a dar cuenta cómo estuvo ese hombre por 7 años hasta que reconoció al único Dios verdadero. También tenemos al rey Herodes. Esto está en Hechos 12, 22, 23. Que dice que en una ocasión él estuvo hablando ahí al tribunal, al público, y la gente lo alabó y dijo: voz de Dios y no de hombre. Le dieron tanta alabanza y él se engrandeció sobremanera, y dice que inmediatamente un ángel del Señor lo hirió con una enfermedad, el cual murió comido de gusanos. Lo que yo no sé fue si al instante murió o estuvo enfermo varios tiempos, pero qué muerte tan dolorosa. Así que cuidado con la arrogancia. Si tienes un buen puesto, un buen trabajo, no te sientas jactancioso. Si lo tienes porque Dios te lo permite, que te da sabiduría, que te da inteligencia para que puedas desarrollar un trabajo. Si eres cristiano y tienes un ministerio, cuidado con la arrogancia, hermanos. Tenemos que tomar el atributo principal de Jesús, que fue la humildad. También aquí nos dice en Deuteronomio 28:35: te herirá Jehová con pústula en las rodillas y en las piernas, desde la punta de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza, sin que puedas ser curado. Cuando hay una enfermedad crónica, cuando hay una enfermedad permanente y se va al doctor,
y se va al doctor y se toman las medicinas correctamente y la persona no sana, es muy probable que la persona esté enferma por causa de algún pecado. Confiésale a Dios tu pecado, arrepiéntete de corazón y dile: Señor, hazme reconocer mi pecado, necesito arrepentirme. A veces hay pecados ocultos que están escondidos, que ni siquiera nos acordamos. Pero si de repente tú empiezas a acordarte de tal o cual cosa que hiciste, arrepiéntete y pídele perdón a Dios, porque el Espíritu Santo te está mostrando que has ofendido a Dios con tal o cual cosa. También en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio nos dice que por causa del pecado también hay pobreza, escasez, sequías, estando siempre endeudado, y que gente que aún ni conocemos venga y nos robe de muchas maneras o nos explote, y que coma el fruto de nuestras tierras. Y si no son las personas, entonces también las plagas. Cuando hay naciones muy pecadoras, muy derramadoras de sangre, que hacen el mal, Dios manda plagas en el cual el gusano o ciertos insectos se comen las plantaciones y ya ni siquiera crece la planta para que se desarrolle un fruto, o estando la planta en fruto, el fruto no sirve. Es que las naciones necesitan pedir perdón a Dios, es que necesitan volver al Dios Todopoderoso, porque se ama más el pecado y no quieren darle gloria a Dios. Les habla uno del Evangelio y se ve con la indiferencia que escuchan a uno a veces. Es importante examinarnos a nosotros mismos y ver si en nuestro hogar hay pobreza, escasez, maldición. Hay que rogar a Dios que tenga misericordia y nos perdone. Aquí en segunda de Crónicas 21, 18 al 19 nos habla de la enfermedad del rey Joram. Dice que por hacer lo malo ante los ojos de Dios y dar muerte a sus 6 hermanos, hijos de su padre. Aquí no explica si los hijos pues eran hijos del rey. No sabemos si este rey, sus hijos eran de diferentes mujeres o eran los hijos todos de una sola esposa. Pero lo que pasa es que el rey Joram lo que hizo fue de que su padre le heredó a él el trono por ser el mayor, y después que se hizo fuerte en el reino, asesinó, mandó matar a todos sus hermanos para no tener competencia, para ser él solo, para que solamente su descendencia heredara el reinado. Y Dios le mandó una enfermedad en los intestinos, una inflamación. Ya lo acabamos de leer que también por causa del pecado el Señor hiere con inflamación, con hinchazones. Pues dice que este hombre duró 2 años enfermo, y a causa de su enfermedad se le salieron los intestinos, y así murió de una enfermedad penosa, sucia y dolorosa. Entonces, estamos viendo cuántas enfermedades por causa del pecado. Si un presidente tiene la gobernatura y es inicuo y es malo y no ve por su país, es probable que Dios le mande una enfermedad del cual muera de una manera triste. Sea con locura, sea de un cáncer, sea de qué sé yo, de qué enfermedad puede morir. Pero esta es enfermedad para un gobernante. Aquí Dios se la dio a este gobernante. En Jeremías 16 y 17, en estos 2 capítulos habla que Dios hirió al pueblo de Israel con
dijo que morirán de dolorosas enfermedades. Es todo el capítulo 16, 17. Tómate un tiempo de leer la palabra para que veas cuál fue el motivo de que morirían de dolorosas enfermedades. Porque dice que esas personas seguían a los ídolos, daban adoración a los dioses falsos. En Oseas 5:13 dice: y verá Efraín su enfermedad y Judá verá su llaga, y aunque se curen no tendrán sanidad. Aquí dice que en Oseas, en el tiempo del profeta Oseas, dice que la tribu de Efraín y de Judá habían pecado. Dice, porque se han prostituido y se han contaminado, y espíritu de fornicación está en medio de ellos. Entonces, y en el capítulo 5, empezando desde el principio, dice que por la soberbia de su corazón, Dios les mandó todo esto. Porque no se volvieron al Dios todopoderoso y verdadero que habían adorado sus padres. Entonces, aquí estamos mirando que el rey David también, él clama así diciendo en el Salmo 6:2: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ten misericordia de mí porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen y mi alma también está muy turbada. Estamos viendo que el paralítico, ese parálisis, hermanos, fue por causa del pecado. Y también aquí David dice: Señor, sáname, porque mis huesos se estremecen, mis huesos están enfermos. Y también miramos en Mateo 9, del 1 al 8, que aquí se encuentra otro paralítico que le trajeron a Jesús. Lo llevaron 4 hombres en una camilla. Y al ver la multitud y como no podían entrar, destaparon el techo de la casa y bajaron el paralítico hacia donde estaba Jesús. Y Jesús, al mirar la fe de los hombres que llevaban al paralítico, le dijo al enfermo: hijo, ten ánimo, levántate, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús sabía que este paralítico también estaba enfermo por causa del pecado. Hermanos, si una persona está paralítica, tullida, muchas veces es por causa del pecado. No siempre, porque la artritis, el reumatismo, son enfermedades naturales del cuerpo que el cuerpo va adquiriendo por falta de una buena dieta, de una buena alimentación, de cuidado en el cuerpo. Pero dice que una persona paralítica o tullida, cuando Dios determina enfermar hacia la persona, es por causa del pecado. En el Salmo 32:3, David dice: mientras callé, mis huesos envejecieron. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Hermanos, si nosotros enfermamos, o toda la persona que me está escuchando, si tienes cualquier enfermedad que tengas, humíllate ante el Dios Todopoderoso que te tiene con vida hasta el día de hoy. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que te sane. Y que si esa enfermedad es por causa del pecado, que tenga misericordia de ti y te perdone. Así como nos ha perdonado a muchos, pero para uno ser totalmente limpio, tiene que venir a Cristo, recibirlo como su Rey y Salvador, confesarlo públicamente mediante el bautismo, para ser seguidores de Jesús. Y ahí vas a empezar a ver cómo Dios va a estar restaurando tu alma, tu cuerpo también. El Salmo 51 es un salmo donde el rey David pide perdón a Dios y pide que él está totalmente arrepentido y le pide a Dios que lo perdone.
Te recomiendo que leas todo el Salmo 51. No te lo puedo leer por falta de tiempo, pero aquí en el Salmo 51, 8 y 9 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y en el 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Y el Señor escuchó la oración de David y lo perdonó, pero él se humillaba delante del Señor. Lee todo este Salmo 51 y verás cómo David estaba entristecido por causa de su pecado cometido. Pues bien, espero que sea de bendición para tu vida esta reflexión, y nosotros notemos o démonos cuenta que en estos tiempos actuales hay mucha enfermedad por causa del pecado. Por ejemplo, el SIDA y la mayoría de las enfermedades venéreas son por causa del adulterio y de la fornicación. Entonces, el cáncer, en muchas ocasiones el cáncer también es por causa de pecado, porque cuando una persona, yo he sabido de muchos casos que la persona cuando recibe a Cristo, cuando oran por ella, el cáncer desaparece milagrosamente y Dios les da hasta 10, 15 años más de vida. También la vesícula, inflamación de los intestinos, también esa enfermedad se adquiere a veces por causa del pecado, porque en una casa donde hay muchos pleitos, contiendas, odio, rencores, resentimientos, hace que el cuerpo se enferme. Entonces, hermanos, yo quiero, y todo el público que me escucha, quiero decirles que nos humillemos ante Dios y le pidamos perdón por todos nuestros pecados. Que seas ricamente bendecido en esta tarde y hasta la próxima.